sabes que en los últimos tiempos también se ha levantado una corriente que se llama cesacionismo, donde se dice que los dones espirituales, que el don de sanidad no está vigente en la iglesia en estos tiempos. Y esto realmente no es cierto, porque nosotros hemos visto, hemos palpado, hemos observado la mano de Dios glorificarse de una manera extraordinaria, impartiendo sanidad, impartiendo también liberación. Pero no solamente esto, sino que la palabra que el Señor Jesucristo dio cuando hizo la gran comisión fue la siguiente: predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Pero más adelante dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, beberán cosas mortíferas y no le hará daño. O sea, que hay una vigencia de ese poder, de ese dunamis, de esa facultad que el Señor nos ha entregado y la iglesia debe de fluir en ello. Amén. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos sintoniza por sus medios Jesucristo. Para nosotros es un privilegio de parte del Señor estar con ustedes una vez más aquí. Hoy te tenemos un tema que sabemos que te va a bendecir grandemente y lleva como título Don de Sanidades. El don de sanidades. Aleluya. Como siempre me acompaña mi amada esposa, la conferencista. Amén. Dios me le bendiga, queridos hermanos. Un privilegio para mí poder hacer esta impartición. Amén, glorias al Señor. Vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Gloria a Dios. Amada, la oración. Padre amado, de amor y de misericordia, en esta tarde, en este momento, nos ponemos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú vas a establecer a través de este programa. Te pedimos que mientras nosotros disertamos, tú estés extendiendo tu mano, llevando sanidad, llevando liberación a cada mente, a cada corazón, Señor, a cada persona. Dios mío, que tú les suplas conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así es, amado. Y sabemos muy bien que los dones, como se traduce de la palabra griega, carisma, son esas habilidades que el Señor nos otorga en su infinita misericordia para manifestar su poder, para manifestar su gloria a través de nosotros. Y el don de sanidad precisamente consiste en esto, consiste en lo que es la sanación, amén, la curación de las enfermedades. Sabemos que todos los dones espirituales, que son 9 en total que menciona la Biblia, los otorga el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y son para el avance de la obra, no es para el consumo, podemos decir, propio. Beneficio personal. Exactamente. No es que le ponemos limitaciones a Dios, porque una persona que tenga el don de sanidad puede orarse y puede recibir amén, sanidad. Claro que sí. Amén. Claro. Pero en los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos, siempre vamos a ver que es en favor de otros. Y no hay un manejo al antojo realmente de la persona. Un ejemplo considerable es el apóstol Pablo. Pablo dice la palabra en Hechos capítulo 19 que Dios hacía milagro extraordinario a través de la mano del apóstol Pablo, de tal forma que buscaban pañitos, delantales, para que Pablo lo tocara, y estos pañitos eran enviados y la gente recibía sanidad. Pero sin embargo vemos un Pablo que cuando le escribe a la iglesia de Galacia, le dice que él se sentía regocijado por la hospitalidad que ellos tuvieron con él cuando se enfermó. Amén. Asimismo observamos cómo él le dice a Timoteo que beba vino por su constante problemas estomacales que Timoteo tenía. Y no vemos que Pablo le ora, sino que lo manda a que tome vino por causa de su estómago. Entonces ahí observamos esto, que no es conforme a que no se utilizan a discreción los dones espirituales, sino que deben de ser guiados absolutamente por el Espíritu Santo. Amén. Tú sabes que en los últimos tiempos también se ha levantado una corriente
que se llama cesacionismo, donde se dice que los dones espirituales, que el don de sanidad no está vigente en la iglesia en estos tiempos. Y esto realmente no es cierto, porque nosotros hemos visto, hemos palpado, hemos observado la mano de Dios glorificarse de una manera extraordinaria, impartiendo sanidad, impartiendo también liberación. Pero no solamente esto, sino que la palabra que el Señor Jesucristo dio cuando hizo la gran comisión fue la siguiente: predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Pero más adelante dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, beberán cosas mortíferas y no le hará daño. O sea, que hay una vigencia de ese poder, de ese dunamis, de esa facultad que el Señor nos ha entregado y la iglesia debe de fluir en ello. Sabe que hablar del don de sanidades para mí es un gozo, porque es uno de los dones donde yo veo o donde yo entiendo que Dios expresa mucho de su amor. Amén. El don de sanidad es una facultad sobrenatural del Espíritu Santo, mostrar la soberanía de Dios en una necesidad. Entonces, cuando hablamos de sanidad, sabemos que estamos hablando de una solución a un padecimiento físico que tiene una persona. Amén. Y sabemos que Dios ha hecho milagros en condiciones incluso donde la ciencia, la medicina, decía que no, y Dios le ha dado un sí como solución a una persona. Eso es maravilloso. Para mí el don de sanidad es un don bastante hermoso, en donde Dios expresa su amor, ¿verdad? Porque inclusive Dios lo hace con personas incluso que no son cristianas muchas veces, por amor. Amén. Amén, así es. No dejando de reconocer también que en el caso de Jesús estaba más interesado en que la persona reciba una liberación del alma que una sanidad física. Porque Claro podemos que sí, decir claro que sí. que podemos dividir el don de sanidad en dos partes. Porque está la sanidad del alma, ¿verdad? Amén. Pero también está la sanidad del cuerpo. Y muchas veces, esto es una parte que no se toca dentro de las iglesias, la sanidad del alma va muy correlacionada con lo que es la sanidad del cuerpo. Claro que sí. Porque si tú te fijas en la Biblia, casi siempre las enfermedades que se notan o que se denotan están relacionadas con una situación de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado arrastra lo que son las maldiciones. Y estas maldiciones provocan padecimiento, provocan aflicciones muchas veces en la vida de la persona. Esto pasó con la mujer que entró en la sinagoga. Dice que era un espíritu inmundo que la tenía ella encorvada, o sea, con una desviación en su columna de una forma significativa. Era algo físicamente visto. Exactamente. Pero ¿qué dice la palabra? Que Jesús reprendió el espíritu, inmediatamente la mujer se incorporó. Asimismo también en la escritura que leímos, a mí me impacta mucho el Evangelio de Marcos, porque Marcos escribió como si fuera un periodista. Marcos no fue un testigo ocular de los hechos que se testifican en la palabra, sino que se cree que fue el apóstol Pedro que le dictó. Y él relata el Evangelio como esos artículos que están en un periódico que salen en primera plana, donde testifica cada una de las sanidades y las señales que el Señor hizo. Por eso es que el Evangelio de Marcos es el que registra más milagros, porque se muestra a Cristo en acción de una forma significativa. Y note que en el capítulo 2, lo primero que él relata es esa gira que el Señor tuvo por Galilea, sanando a todos los enfermos y liberando a los cautivos. Pero en el capítulo 2 se centra cuando él llega precisamente a Capernaum. Dice la palabra que en esa ocasión Jesús tenía una casa alquilada y estaba allí posando. Inmediatamente la multitud se dio cuenta de que Cristo estaba en casa. Dice que todos corrieron hacia donde él, pero en ese momento él estaba priorizando expresamente lo que es la predicación y la proclamación de lo que es el Evangelio. Sí, claro que sí. Es muy importante destacar eso porque realmente
Nuestro Señor Jesús, cuando sanaba a alguien, le decía, vete y no peques más. Pero me llama mucho la atención que una de las manifestaciones más vistas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es el tacto con la sanidad en las personas. Y es que realmente cuando nosotros leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 4, del 18 en adelante, nos damos cuenta de que el Señor vino para sanar, para libertar. Algo, amada, que hay que destacar es que el don de sanidad opera en liberación. Aunque la liberación el don de liberación muchas veces no opera en la sanidad, pero sí vemos que el don de sanidad opera en la liberación. Porque cuando una persona, por ejemplo, es sanada de un espíritu de enfermedad, recibe una liberación. O sea, siempre hemos visto eso, que cuando Dios está libertando a alguien de una sanidad que es producto de un espíritu, hay una liberación. Esa persona queda libre de ese espíritu de enfermedad. Amén, así es. Y es importante, asimismo, como tú dices, extrapolándolo a este marco de aquí, cuando Jesús se da cuenta de esto, cuando la gente se da cuenta, muchas personas acuden. Muchos acuden por una liberación, otros acuden precisamente por una sanidad que se necesitaba Amén. Para el momento. En esta ocasión, Marcos centra su atención en ese paralítico que fue ayudado, dice la palabra, por 4 amigos. Dice la palabra que rompieron el techo, hicieron una abertura y por ahí entonces bajaron a este joven para que recibiera esta sanidad. Amén. Es importante destacar la fe también en este aspecto, porque muchas veces en el pueblo de Dios no reconocemos esto, no se hace vivo en nosotros el cumplimiento de Isaías capítulo 53, que dice que por su llaga nosotros fuimos curados, que Él llevó todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Entonces muchas Amén. Veces esa palabra tiene que cobrar vida en uno y nosotros creer, confiar, depositarnos en esa verdad que dice las Escrituras. Estos jóvenes tuvieron fe, no solamente para con el paralítico, sino que se ve que ellos tenían esa convicción plena de que Cristo podía establecer ese beneficio en ese joven que era su compañero. Así es. A mí me maravilla el Señor cuando Él le da esa solución de sanidad a una persona, porque a veces una persona tiene un problema físico en su cuerpo, ¿verdad? Y va a un médico, y a veces los médicos le dicen que no hay solución, que no tiene esperanza y que probablemente incluso vaya a morir de eso. Y ver a nuestro Señor Jesús darle vida a una persona en esa condición, darle una solución, es algo maravilloso. Yo creo que uno de los dones, por eso decía ahorita, más hermosos y que se expresa el amor de Dios es cuando Dios lleva esa solución a la gente. Sabemos, todos los dones son hermosos y preciosos y realmente no tienen desperdicio. Son de Dios y son maravillosos. Don de discernimiento, don de fe, don de ciencia, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, lo mencioné, ¿verdad? Pero cuando hablamos del don de sanidad, es algo que nos damos cuenta que la humanidad hoy en día sufre mucho lo que es realmente su salud, la salud física. El hombre se ve afectado por una o X razón con una enfermedad. Y como están los medios hoy en día o los hospitales, donde la gente tiene que ir a un hospital, comprar medicamentos carísimos. Hay gente que quizás no tiene el dinero para comprarlo. Y imagínese usted en una campaña al aire libre donde una persona tenga esa condición que ya fue diagnosticado con un cáncer, con cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Y que no tenga dinero para comprar esos medicamentos y que de repente en esa campaña la misericordia de Dios le alcance y puede esa persona entonces ser sana, ser libre de ese yugo, de esa esclavitud, de esa enfermedad que le tenía cautivo. Eso es algo maravilloso, eso es algo poderoso. Yo creo que cuando hablamos de este don, también tenemos que verlo como un regalo de parte de Dios. Claro, es así, realmente. Los dones realmente tenemos que entender que han sido malversados. Si nosotros no estamos en la condición espiritual correcta para administrar cualquier don,
entonces vamos realmente a malversar el don. Claro. Y no vamos a lograr lo que Dios quiere que se logre, ni de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Obviamente, cuando Dios dijo, id por el mundo, poner la mano sobre los enfermos y sanarán, habló a la iglesia, habló a sus hijos, habló a todo aquel que está presto para el servicio, porque algo que hay que reconocer es que los dones, como tú decías al principio, amada, son para el servicio para el servicio de la obra del Señor. Yo creo que en este tiempo es necesario hacer una reforma con relación a esto. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que ha llevado a que se dude tanto de la sanidad o que se menosprecie muchas veces son los falsos milagros que la gente quiere fomentar. Yo misma considero que cuando Dios hace una sanidad, ok, hay sanidades que son instantáneas, hay otras que son progresivas. Pero hoy en día tú ves que supuestamente hay una sanidad y la gente continúa igual. Y eso es lo que ha llevado a que se denigre realmente el don de sanidad. ¿Tú ves? Sí, hay muchos parámetros que hay que tomar en cuenta y tenemos que entender también que existe lo que es la sanidad divina, y por ejemplo, un milagro de sanidad. Una sanidad divina es una sanidad que va acompañada de una sanidad, o sea, va relacionada a una enfermedad que podía haber sido sanada con medicamentos. Hay personas que tienen una enfermedad que pueden ser sanadas con medicamentos, pero a Dios le place sanarlo Él. Y hay otras que los medicamentos no lo sanan. Esos son milagros de sanidades. Entonces, en ese orden hay que separar eso. Cuando una persona, por ejemplo, recibe una sanidad, sea divina o sea un milagro de sanidad, debe de haber realmente, como tú dices, una confirmación. Quizás si hayan médicos ahí que puedan confirmar al día siguiente, ¿verdad? Con un diagnóstico clínico y todo ese tipo de cosas, que sí hay ministerios que sí lo hacen. Ministerios que organizadamente ellos tienen ese gaje de médicos que le ayuda con esa parte. Pero en realidad Dios hace los milagros, Dios es real. Y hemos visto experiencias reales en muchos casos. Por ejemplo, cuando estuvimos en El Salvador, tú te acuerdas allá, estábamos el primer día que nos tocó ministrar esa actividad, el primer día de campaña, como una señora que tenía un brazo, que ella decía que le habían dicho que ella no iba a poder mover más el brazo. Dios hizo un milagro, porque ahí ya ella no tenía solución clínica, y fue un milagro creativo que Dios hizo en sus huesos, en sus manos, en sus tendones. Y todo eso que había ahí se le fue de la mano y ella empezó a mover su mano gracias al Señor, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces hay milagros, pero uno tiene que tener ese cuidado que no sea una emoción, como tú decías, porque al final esto lo que hace es que la gente, no voy a decir que pierda la confianza en Dios, porque Dios sigue siendo el mismo y su obra sigue siendo la misma. Y Dios va a tener la efectividad que Él ha dicho que va a tener su palabra. ¿Entiendes? Entonces, sí puede crear quizás en la persona, en el ministro, la ministra, que haga algo indebido, pero no en Dios, porque Dios seguirá cumpliendo su propósito. Amén, así es. Es importante eso y es algo que nosotros tenemos que anhelar realmente. Por eso me llama mucho a la atención esta escritura, porque la persona cuando ve una obra de esta categoría es impactada y su fe aumenta. Pero quiero hacer un énfasis también en el aspecto de que lo más importante realmente es la salvación de la persona, porque todos los dones, todos los talentos que el Señor nos da tienen el fin de llevar a la persona a reconocer a Jesucristo. Claro que sí. Como en esta ocasión también. Entonces, hay que hacer un balance entre lo que es la sanidad del alma y lo que es la sanidad del cuerpo, porque esa es otra cosa, que muchas personas se enfocan en recibir quizás un beneficio, un milagro, pero luego tú ves cómo siguen realmente haciendo y deshaciendo. Claro. Y por eso es que se da la relación entre lo que es el pecado, la brecha que se abren, y precisamente también la enfermedad. Si tú te fijas aquí en Marcos capítulo 2, Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, porque al él perdonar sus pecados,
esa legalidad que tenía esa enfermedad de mantenerlo en esa parálisis se iba a ir. A otra persona también le dijo, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Es que precisamente esa es la visión del Evangelio. El Evangelio viene con un sinnúmero de beneficios. Dentro de esos beneficios están las sanidades, está la liberación, está sanar los corazones quebrantados, está la vida eterna, está la salvación. Entonces, todo eso lo creó Dios. Entonces, cuando se predica la palabra, tiene que haber estas manifestaciones, porque el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pero ahí tenemos que entonces, cuando nos vamos al plano del hombre, cuando nos vamos a cómo uno tiene realmente que estar, entonces vemos cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos vienen, reprendimos los demonios, lo echamos fuera. El Señor Jesús le dice, alégrense de esto, de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque lo primero es realmente tener la relación con Dios. La misma palabra dice que muchos harían descender fuego del cielo. Y el Señor Jesús le diría en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo esto es bíblico, pero hay que verlo desde el contexto en que Dios quiere que opere la iglesia. Porque hoy en día también vemos que hay mucha confusión con eso. Hay mucha gente que dice, no te concentres en el don de sanidad porque te puedes perder. No te concentres en dones espirituales porque te puedes perder. Entonces, eso le crea también muchas veces una barrera o un bloqueo al creyente de realmente buscar estas cosas para la obra del Señor. Ahora bien, Dios la pondrá según la necesidad, porque lo primero es realmente depositarse en la mano del Señor. Primero, antes de querer operar en don, primero realmente ir a los pies del que da el don y concentrarse en el que da el don. Amén. Y Él mismo, por las necesidades que hay, Él mismo hará fluir sus dones. Nosotros vemos que los milagros de nuestro Señor Jesucristo, todos los milagros que nuestro Señor hizo, correspondían a una necesidad del momento. O sea que la sanidad viene por una necesidad que Dios quiere suplir, que Dios quiere cubrir. ¿Para qué? Para Él glorificar su nombre, porque Él mismo fue el que creó los milagros, Él creó los dones, creó las operaciones, creó los ministerios, para que su iglesia caminara en esa dimensión. Claro. Pero ahí es que está realmente el equilibrio. Cuando el ministro, el siervo o la sierva que está ministrando se administra conforme a la voluntad de Dios. Deja que sea el Espíritu Santo quien le guíe, quien le aconseje, quien le muestre cómo hacer las cosas, cómo administrarse para Dios. Porque eso es lo que Dios quiere realmente, que nosotros dependamos de Él. Amén. Yo creo que lo que ha faltado en estos últimos tiempos es ese tacto y esa sensibilidad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en momento determinado. Porque el Espíritu Santo, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es quien opera y quien fluye. Porque hay diferentes operaciones del Espíritu, hay diferentes manifestaciones Amén. Del Espíritu, hay diferentes dones del Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Él es quien hace esa correlación y hace que nosotros abundemos en Él. Entonces, Amén. Lo que ha faltado en estos últimos tiempos es esto, es más rendición al Espíritu Santo y más guianza del Espíritu Santo. Asimismo también, muchas veces la iglesia es azotada por espíritus de incredulidad, aunque no se crea. Tú puedes decir que o declarar una palabra de avivamiento para establecer el reino y muchas veces no se cree. Muchas veces no se tiene esa sensibilidad espiritual para ver lo que Jesús está o quiere manifestar o quiere hacer. Eso pasó con los escribas y con los fariseos. En esta lectura que nosotros tomamos como base, precisamente estaban los escribas sentados ahí. La sinagoga se quedó vacía en ese día porque el partido de los escribas estaba ahí, que estaba conformado por parte de los saduceos y parte de los fariseos, pero eran los más versados en la ley, eran los doctores de la ley en ese tiempo. Inmediatamente Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Dice la palabra que ellos empezaron a cavilar dentro de su pensamiento, diciendo, ¿y quién es este? ¿Qué autoridad tiene este para perdonar pecado? Porque el único que puede perdonar pecado es Dios.
Pero Jesús le dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad para perdonar pecado, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tu pecado te son perdonados o levanta tu lecho, o levántate, toma tu lecho y camina? Eso es tremendo porque humanamente para ellos era más difícil que separar el paralítico. Pero en el sentido espiritual de Dios era más potente que sus pecados sean perdonados. Exactamente. Pero el Señor Jesucristo, haciendo vínculo a esta sanidad, a este milagro, le demuestra a ellos que Él tiene la autoridad. Exactamente. Muestra una faceta de su divinidad. Amén. Podemos decir, porque sabemos esto, que aunque Jesús en ese momento se había encarnado, ¿verdad? Pero seguía siendo Dios, una persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Amén. Y sabemos que solo Dios puede perdonar realmente los pecados, como también lo testifica el libro del profeta Isaías. Pero es impresionante, así como tú dices, y nosotros tenemos que sobrepasar esa ¿cómo te explico? Es como si nosotros tomáramos esa postura muchas veces de expectante. Es la sensibilidad al Espíritu Santo. Exactamente. Hoy en día se está padeciendo mucho eso. Ya los temas, por ejemplo, del orden de los mensajes, la forma de predicar, se han visto influenciadas por muchísimas ademanes, muchísimas formas de hacer las cosas que quizás no tienen un orden de Dios. Y la gente cuando no ve la forma de la manera que quiere, a veces no siente sensibilidad al Espíritu Santo. Claro. Y el Espíritu Santo quiere obrar, quiere hacer la obra, pero mucha gente quizás no se lo permite, a menos que tenga una necesidad y por esa necesidad corra. Y la Biblia dice, probar los espíritus para ver si son de Dios. Es nuestra tarea, claro, ¿verdad? Probar los espíritus. Pero ese probar los espíritus no nos puede llevar a nosotros a insensibilidad o a falta de fe. Correcto. ¿Tú ves? Porque eso pasaba con ellos. Eran los más versados en la ley, en la Torá, en ese tiempo. Pero sin embargo, Dios estaba entre ellos y ellos no se dieron cuenta. Estaban en la sinagoga, en el templo, ofreciendo sacrificios, buscando a Dios. Y Dios estaba en el templo y ellos no lo sabían. ¿Entiendes? Emmanuel estaba caminando por las calles polvorientas de Israel. Y es algo y ellos no se daban cuenta. Bastante profundo eso que dice, amada, porque si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo predicaba con justicia, juicio y equidad, porque era Dios mismo. Hoy en día se puede presentar que una persona diga, bueno, esta mujer no tiene un buen comportamiento, cuando predica se comporta de esta manera, me ataca de esta manera, hace esto, y quizás la gente esté receptiva, como que no quiera recibir o receptiva, ¿entiende? Entonces, quizás eso limite o que la persona abra su corazón a lo que el Espíritu Santo en ese momento está haciendo, porque puede pasar, hay mucha deformación a la hora de predicar, mucha gente no se vale y respeto con el compañero, con el hermano, le dan una oportunidad, dice una palabra ofensiva y todo ese tipo de cosas ha creado un panorama no adecuado para que el Espíritu Santo fluya y establezca lo que quiere hacer, porque mucha gente quiere recibir de Dios, pero fulana, ay. Por eso es que entonces, realmente nosotros debe de imperar la humildad. La humildad es uno de los valores más importantes en el creyente. Porque cuando hay un corazón sensible al Espíritu Santo, las personas reciben la palabra de quien sea. Amén. Y es bíblico. La Biblia dice que escudriñemos todo, retengamos lo bueno y hagamos a un lado lo que no es bueno. Entonces, amén, en ese orden, realmente la sabiduría está en que para nosotros realmente aprovechar lo de Dios del momento, tenemos que tener un corazón sensible al Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. Amén. No necesariamente tenemos que estar brincando, saltando y todo. Tú sabes puede que también recibir del Espíritu Santo como usted siente en el momento, porque hay gente que piensan que si no levantan la mano o suben un pie para arriba no van a recibir. En realidad, lo que se necesita es un corazón contrito y humillado. Claro, y también observar el evangelio sin sesgos, que es una parte muy importante, porque a veces los sesgos nos impiden
a nosotros poder alcanzar aquellas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Es importante esa parte también. Y ser sensible al Espíritu Santo y anhelar los dones, anhelarlo, porque, pero con la finalidad correcta. Porque ¿qué es lo que me motiva a anhelar un don de sanidad? ¿Qué es lo que me motiva a tener un ministerio grande? ¿Qué es lo que me motiva a alcanzar las multitudes? ¿Qué es lo que me motiva a presentarme en un gran escenario? ¿Es la fama o realmente establecer el reino de Dios? ¿Es alcanzar las vidas para Cristo o realmente es quizás un lucro? Porque como lo dice la misma palabra, muchos se han extraviado. Gloria a Dios. Siguiendo el camino de Balaam. Tremendo, tremendo. Y ahí es que está entonces el cuidado que como creyentes tenemos que tener a la hora de trabajar en la obra del Señor. Amén. Es muy necesario. Si es necesario que nos administremos, es necesario que nos cuidemos para el Señor y que su Santo Espíritu pueda fluir como Él quiere en toda la manifestación. Amada, quiero comentarte algo. Yo creo, porque así me lo ha mostrado Dios y así me ha permitido en varias ocasiones por la experiencia verlo, que una persona que se esté guardando para Dios, un hombre, una dama, un siervo del Señor, una sierva que camine con Dios y sea una persona que se esté guardando en integridad para Dios, esforzándose para agradar a Dios y esté militando en su obra, esté trabajando en la obra del Señor, yo creo que si llega el momento en donde tiene que orar por una persona para que reciba sanidad, Dios hace el milagro. Que si tiene que orar para que reciba liberación, Dios liberta. Claro. Que cualquier cosa que se presente, cualquier necesidad en la obra, Dios puede suplirla a través de ese siervo, de esa sierva. Yo lo digo porque yo me acuerdo, el primer milagro de sanidad que yo vi, o la primera sanidad que vi de parte de Dios, así en el ministerio, fue realmente sin ni siquiera, me parece que no había predicado todavía. Yo simplemente iba en un vehículo y me acuerdo que un señor me pidió una bola y él se montó y él iba llorando y yo le pregunté que por qué lloraba y él me dijo, no, que mi esposa se está muriendo en el hospital. Me llamaron ahora y voy para allá. El Espíritu Santo me inquietó y yo levanté la mano así, le dije, ponga sus dedos así, únalo con mi dedo. Y le dije, cuando usted llegue allá, usted va a poner su mano en su frente y le va a reprender el espíritu de enfermedad. Cuando el hombre llegó al hospital, él le puso la mano, hizo lo que el Espíritu Santo, las indicaciones que el Espíritu Santo me dio para él. Pero luego, no sé si varios meses después o un año después, me tocó ir con un amigo que le tocaba buscar a una persona que estaba predicando en una iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, yo veo que ese varón se acerca y me saluda gozoso y me abraza y empieza a decir, usted no se acuerda de mí, usted fue que en la guagua me dijo que pusiera la mano y que lloré y que Dios levantó a mi esposa ahí mismo. y Dios hizo ese milagro. Después ellos fueron en una ocasión a una campaña allá en la iglesia y fue algo maravilloso, fue como una experiencia impactante, porque en ese tiempo yo no tenía ningún tipo de experiencia así que el Señor me hubiese mostrado. Y fue algo muy hermoso. Entonces, así mismo pasó también con liberaciones y todo eso. Y yo digo que cuando un creyente está en la mano del Señor y le cree a Dios y llega a un lugar donde hay una necesidad que Dios quiere suplir, Dios usa ese vaso. Amén. Sin importar el vaso tiene que estar limpio. Si Dios tiene que parar las aguas, si Dios tiene que abrir los cielos, que abrir las aguas de un río, de un mar, cualquier tipo de milagro que Dios quiera hacer, Dios la hace a través de ese vaso. Claro está. Estamos hablando de cristianos que se están guardando para Dios. Estamos hablando de gente que realmente tiene la disposición de servirle a Dios de corazón. No hay nada imposible para Dios. Mire, amada, yo he visto milagros en esas obras misioneras que se van a los hospitales maravillosos. Hay mucha gente que va a los hospitales y está viendo muchos milagros. Gente que está viéndonos ahora mismo, que visitan hospitales y y ellos saben
cómo Dios lo ha usado en los hospitales, porque Dios hace milagros contundentes. En esa gente que van a los hospitales y oran por los enfermos, Dios hace milagros contundentes, porque Dios lo hace. Pero se necesita también así un corazón dispuesto, un corazón desprendido. Por eso los milagros se ven más muchas veces en los hospitales que en los púlpitos. Porque en los hospitales hay una obra desprendida para Dios, pero en los púlpitos a veces conforme no. a necesidad. Entonces, hay muchas cosas maravillosas que Dios hace y que Dios quiere hacer. Pero necesitamos estar en la dimensión que Dios quiere que estemos espiritualmente. Claro. Y también resaltando que no precisa que porque una persona se enferme, quiere decir que esté en pecado o que esté endemoniado, porque Eliseo, por ejemplo, era un hombre que tenía una unción sobrenatural. De tal forma que cuando Eliseo muere, andando el tiempo, dice la palabra que echaron otra persona, lo pusieron en esa tumba donde estaba Eliseo, y esa persona recibió vida. Sin embargo, dice la palabra. No se sabe si eran los huesos o qué. Exactamente. Hay un coro por ahí que dice eso. Un cadáver que se le cayó y topó los huesos de Eliseo. Exactamente. Y recibió sanidad, recibió vida. Entonces, Eliseo dice la palabra que cuando profetizó, una de sus últimas profecías, que fue cuando le dijo al rey que tirara la seta por la ventana y que golpeara, él estaba enfermo de los pies de la enfermedad con que murió, dice la palabra. Claro. Y era un hombre que estaba lleno de unción y de poder y de fuego, podemos decirlo así. Tenía una doble porción de lo que tenía Elías, imagínese usted. Claro. Y no precisaba esto. Entonces es importante hacer un paréntesis ahí, en claro ese aspecto. Claro que sí. No todas las enfermedades significan que hay pecado. Exactamente, o que es un espíritu inmundo que está afligiendo. Claro que sí. Es importante resaltarlo y estar en la disposición de que el Espíritu Santo obre, porque como se dice, hay diferentes manifestaciones, hay diferentes operaciones del Espíritu, hay diferentes dones, pero el Señor que hace todo en todo es el mismo. Lo que nosotros tenemos que estar dispuestos y estar limpios para cuando el Señor quiera utilizarnos como su vaso. La palabra limpio de manos y puro de corazón. Amén, así es. Y eso fue lo que caracterizó el ministerio del Señor Jesús. Si tú te fijas, se caracterizó primeramente por la salvación y segundo por la sanidad y por la liberación. Y tú tienes que entender eso, que cada persona que está allá afuera necesita una sanidad del alma. Amén. Necesita una liberación en su espíritu. Y muchas veces nosotros como cristianos quitamos la vista de las cosas espirituales y nos mantenemos en el ámbito terrenal solamente, sin entender la necesidad que hay más allá de aquellos que nos rodean. Sí, claro. Estos jóvenes, ¿tú sabes lo que más me impactó de ellos? Que ellos vieron una necesidad en otro, no en sí mismo. Era su compañero el que estaba enfermo. Y ellos decidieron subirse al techo en una casa, óyeme, que para ese tiempo no era nada seguro, y eran bastante altos, sin importar quizá que si se caían, sin importar la consecuencia que quizá ese acto tuviera. Entonces es importante nosotros entender eso, poner el bienestar del prójimo, como dice la palabra, reconocer la necesidad en el prójimo más que muchas veces en nosotros mismos. Es importante nosotros reconocer eso, ver, captar la necesidad. Porque hay gente que va a recibir liberación a través de una oración que la persona haga. Hay gente que va a recibir liberación a través de una palabra que le dé. Pero estamos tan centrados, óyeme, en llevar quizás vida a otro sitio cuando los que están a nuestros alrededores se están perdiendo. Tremendo. Yo quiero leer, amada, Lucas capítulo 4, Amén. Versículo 18 en adelante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Amén. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Yo creo que esas dimensiones ahí que da nuestro Señor Jesucristo es la misma dimensión para todos que Él está mandando a su iglesia. Claro. Para que su iglesia opere en esa dimensión. Ahora bien, nadie es perfecto, pero sí nos perfeccionamos en nuestro Señor Jesucristo. Hay una cita que no me acuerdo ahora. El apóstol Pablo dice que su conciencia no le acusa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vivía en una dimensión
como lo dijo él mismo, atado o encadenado a nuestro Señor Jesucristo, a su propósito, a su voluntad. Cuando un hombre, nuestro Señor Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. En pocas palabras, cuando nosotros nos enlazamos con nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en Él, somos su cuerpo. Y en ese sentido nos vamos a mover hacia donde se mueva su cabeza. Entonces, eso es muy profundo, lo de la cabeza y el cuerpo. Claro, donde se mueve la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, va a un propósito. El Señor Jesucristo, por ejemplo, se movía de un momento a una casa de un necesitado. La gente muchas veces no entendía. ¿Y qué hace ahí con esa gente? Óyeme, es que el diseño, exactamente el diseño de Cristo no encaja para este tiempo. Si tú te fijas, el modelo que nosotros hemos llevado muchas veces como iglesia es muy diferente. Y para su época también. Claro. Porque, óyeme, Jesús no estaba en el templo metido 24/7. Jesús estaba comiendo con los pecadores, con los publicanos, correcto, con la prostituta, con el que necesitaba realmente amén, la liberación, la sanidad. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos preocupamos por el que vive al lado. ¿Entiendes? correcto. Fue un modelo revolucionario. Cuando los herodianos se acercaron donde Jesús, dijeron, pero nosotros no encontramos nada malo en este hombre. Y este hombre enseña como quien tiene autoridad, dice la palabra, porque era completamente algo fuera de esquema. Y a eso es que la iglesia está llamada. Así es. A esa palabra que tú leíste. Amén. A pregonar, a dar libertad, a preocuparse por las necesidades espirituales de aquellos que nos rodean, como hicieron estos jóvenes. Y vamos a ver que todo va a cambiar. Y muy importante, amada, lo que tú mencionabas hace un momento sobre lo que es la sanidad del alma. Eso es una parte que realmente tiene mucha tela que cortar. Vamos a hacer otra entrega, exactamente. En otra entrega, porque realmente va con la parte ya de la sanidad del alma, del hombre en sí. Y eso es, y de ahí depende todo. Ahora bien, basándonos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que abarca estos tópicos importantes, que son necesidades que tiene el hombre. Cuando el Señor Jesús habla de que vino a predicar el año agradable del Señor, nos damos cuenta de que está hablando de un año libertador, de amén, un año de bien, de un año de gozo, de un año de paz, de un año de soluciones a problemáticas. Esto se puede configurar, por ejemplo, al año del jubileo, que se hablaba en el Antiguo Testamento. Amén, así es. Es poderoso, amado, realmente, muy hermoso. Muchos temas realmente no se puede desglosar en un solo programa. Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque si no vamos a hacer un video kilométrico. Gloria sea al Señor. Amén, amados. Esto hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Para nosotros un gozo. Dios le bendiga. Un abrazo a toda esa gente de allá de Guatemala, Honduras, Nicaragua, del Caribe, hasta llegar a Argentina, Estados Unidos. Gloria a Dios, el mundo entero, para allá, para Europa. Dios bendiga.